¿no? De que si existe Dios o no. Dice, la palabra teología viene de la palabra telos, que significa propósito u objetivo. La idea es que se necesita un proponente para tener un propósito, ¿sí? Y así, cuando vemos cosas destinadas, obviamente, para un propósito, podemos asumir que esas cosas fueron hechas por una razón. En otras palabras, un diseño implica ¿qué? Un diseñador. Instintivamente hacemos estas conexiones todo el tiempo. La diferencia entre el Gran Cañón, muchos conocen, no, los que hemos visto películas en Estados Unidos, tal vez vos nunca lo viste, vos no sepas qué es el Gran Cañón, ¿verdad? Es una maravilla de la naturaleza que se encuentra en Estados Unidos, ¿sí? Y el monte, dice Rushmore, que es el monumento, un conjunto, dice, escultórico, tallado en una montaña de granito situada en Keystone, Dakota del Sur, en Estados Unidos. Dice, es obvia, una está diseñada, la otra no, ¿sí? El Gran Cañón fue claramente formado por un proceso natural, no racional, mientras que el monte fue claramente creado por un ser inteligente, un diseñador. Si caminamos por una playa y encontramos un reloj de pulsera, no asumimos la posibilidad de que el tiempo y las circunstancias al azar produjeron el reloj con la arena movida por el viento. ¿Por qué? Porque tiene las marcas obvias de un diseñador, tiene un propósito, transmite información, es particularmente complejo, bueno, etc. En ningún campo científico el diseño es considerado como espontáneo. ¿Sí? Algo diseñado no es algo espontáneo, fue algo pensado, elaborado por alguien, un ser inteligente, ¿no? Dice, siempre implica un diseñador, y entre más grandioso sea un diseño, más grandioso es el diseñador. Por tanto, tomando las suposiciones de la ciencia, escuchen, el universo requería un diseñador más allá de sí mismo. Ejemplo, un diseñador sobrenatural. Tiene que ser algo sobrenatural para crear el mundo. El argumento teológico aplica este principio a todo el universo. Si el diseño implica un diseñador y el universo muestra las marcas de un diseño, entonces el universo fue diseñado. Es claro que cada forma de vida en la historia de la Tierra ha sido altamente complejo. Dice, un solo hilo de ADN, escuchen, un solo hilo de ADN equivale en información a un volumen de enciclopedia británica. El cerebro humano tiene aproximadamente 10 billones de gigabytes de capacidad. Además de las cosas vivas, aquí en la Tierra, el universo entero parece diseñado para la vida. Hermoso, ¿no? Literalmente, dice, cientos de condiciones son requeridas para la vida en la Tierra. Todo, dice, desde la densidad de la masa del universo hasta la actividad sísmica, debe ser minuciosamente afinado para que pueda sobrevivir la vida. La posibilidad de que todas estas cosas ocurran al azar está literalmente más allá de la imaginación. Las probabilidades son de muchas órdenes de magnitud mayor al número de partículas atómicas en todo el universo. Con todo este diseño es difícil creer que simplemente somos un accidente. De hecho, la reciente conversión, dice, al teísmo del gran ateo, filósofo Anthony Flew, se basó en gran medida en este argumento. Además de demostrar la existencia de Dios, el argumento teológico expone las deficiencias en la teología de la evolución. El movimiento del diseño inteligente en la ciencia aplica la teoría de la información a los sistemas de vida y muestra que la casualidad no puede ni aún comenzar a explicar la complejidad de la vida. ¿Sí? De hecho, aún una sola bacteria unicelular es tan compleja que sin todas juntas al unísono no tendrían el potencial para sobrevivir. Esas partes no pudieron haberse desarrollado al azar. Darwin reconoció que algún día esto podría ser un problema, solo por observar el ojo humano.
Poco sabía él que aún las criaturas unicelulares tienen tanta complejidad como para explicarse sin un creador. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Yo hoy leía esto y me maravillaba, de verdad, me maravillaba, porque muchas veces decimos, ¿cómo realmente existe Dios? Y cuando miramos alrededor, decíamos que no hay un diseñador, pero sí, para el Gran Cañón hay un diseñador, y esa creación la hizo Dios. Tiene que haber alguien sobrenatural para haber creado el Gran Cañón, algo tan bello de ver, que no tuvo que ver la mano del hombre, tuvo que ver la mano de Dios, que tiene que ser algo mucho más elevado. Yo, a mí, honestamente, analizando y estudiando, no hay algo que en la ciencia realmente pueda a mí, María de los Ángeles, convencerme de que fuimos creados por accidente. Yo creo en Dios, yo creo que Dios es sobrenatural. Hay un ser sobrenatural que nos dio vida. La vida es mucho más compleja de lo que un ser humano pueda llegar a entender, inclusive. ¿Se entiende? Por eso creemos en Dios. Quería dar esta explicación teológica, ¿eh?